Yo valoraría este libro en unos $40,000. Déjame decirte, tienes suerte. Probablemente salvaste mi trabajo. Bueno, puedes agradecérmelo con un poco de chocolate o algo así. Rebecca Romney parecía la experta en libros raros perfecta en Pawn Stars. Tranquila, inteligente y de confianza para el propio Rick Harrison. Pero en $2 todo cambió. Un libro robado valorado en $40,000 apareció en el programa. Entonces, el FBI intervino e interrogó a Rebecca sobre cómo los libros robados llegaron a la televisión nacional. Para enero de 2015, desapareció del programa sin explicación, sin despedida, sin declaración oficial. Hoy, estamos descubriendo lo que realmente sucedió detrás de las cámaras y por qué la verdad fue enterrada durante tanto tiempo. Rebecca Romney nació el 6 de abril de 1985, en la cálida ciudad desértica de Phoenix, Arizona. En aquel entonces, nada en su vida apuntaba hacia libros raros o manuscritos de millones de dólares. De hecho, una vez bromeó diciendo que los libros antiguos eran reliquias aburridas para hombres mayores. Su sueño era convertirse en filósofa, o tal vez traductora. Amaba los idiomas, las ideas y las conversaciones profundas, cosas que no tenían nada que ver con el mundo de las subastas que un día dominaría. A los 18 años, fue a la universidad pensando que pasaría su vida en las aulas. A los 22, había dominado 5 idiomas y medio: inglés, francés, japonés, latín, griego antiguo e incluso algo de inglés antiguo. Aprendió sola estudiando durante 12 horas al día. Una vez tradujo un papiro griego del 306 para un examen universitario y lo aprobó con sobresaliente. Los profesores quedaron impactados, y sus habilidades la ayudarían más tarde a descubrir falsificaciones que podrían haber costado a los coleccionistas millones. Entre 2003 y 2007, estudió filosofía y estudios clásicos en la Universidad Brigham Young. Mientras que sus compañeros de clase elegían carreras más seguras, Rebecca estaba ocupada debatiendo el libre albedrío en seminarios de 4 horas y decodificando textos antiguos en sus formas originales. Tomó clases adicionales, obtuvo un promedio perfecto y se graduó con honores. Su tesis consistió en comparar fragmentos griegos del siglo VI de la República de Platón. Nadie lo sabía entonces, pero esta extraña mezcla de filosofía y lenguaje antiguo la estaba preparando para algo increíble. En 2007, justo después de graduarse, cometió un error que cambió su vida. Rebecca solicitó lo que pensó que era un trabajo básico de gestión en Bowman Rare Books en Filadelfia. Pero cuando entró en la entrevista, se dio cuenta de que había malinterpretado la oferta de trabajo. Era para un especialista en libros raros, algo de lo que no sabía nada. Casi se va. En cambio, se quedó, admitió que no tenía experiencia y, de todos modos, consiguió el trabajo. Sus habilidades lingüísticas llamaron su atención, y eso fue suficiente. En cuestión de meses, estaba manejando libros que valían más que la mayoría de las casas. Un folio de Shakespeare de 1623, una página de la Biblia de Gutenberg, primeras ediciones de los Principia Mathematica de Isaac Newton. Fue lanzada a un mundo donde un error podría costar una fortuna. Para 2010, solo 3 años después, fue ascendida a gerente de galería en Las Vegas. Tenía 26 años. Para 2013, a los 29 años, se convirtió en la directora senior más joven en la historia de la empresa. Ese papel le dio el control sobre catálogos, subastas y ventas privadas por un total de más de 10 millones al año. Uno de sus clientes pagó $300,000 por un libro impreso en 1472. Y no solo era buena vendiendo, estaba descubriendo falsificaciones que nadie más podía detectar. Rick Harrison no encontró a Rebecca Romney a través de un casting. Ya la conocía. En 2007, se unió a Bowman Rare Books cuando abrieron una ubicación en Las Vegas. Para 2010, ella dirigía el lugar.
Rick había estado dirigiendo Gold and Silver Pond desde 1989, y el mundo de los libros raros y antigüedades en Las Vegas no era tan grande. Sus caminos se cruzaron en eventos locales, a través de contactos mutuos y a través de una obsesión compartida por la historia. Entonces, cuando Rick necesitó a alguien que realmente entendiera el papel antiguo, no solo los libros, sino también los documentos, las firmas, la escritura a mano, no les pidió a los productores que encontraran a un experto. Descolgó el teléfono y la llamó. Esa llamada la llevó a su primera aparición en Pawn Stars en 2011. No como una personalidad de televisión contratada, sino como alguien en quien ya confiaba fuera de cámara. Su amistad creció después de la filmación. Incluso tuvieron citas dobles. Y los fans no tenían idea de que la experta tranquila e inteligente en libros en la pantalla no solo encajaba bien, fue elegida a dedo. Cuando se puso frente a la cámara por primera vez en la temporada 4, el 4 de abril de 2011, le entregaron una pila de papeles de la época de la Guerra Civil. Entre ellos, había un bono confederado de 1861 que podría valer $5,000 si fuera real. Examinó la textura del papel, la tinta, incluso la forma en que se había impreso. En menos de 10 minutos, expuso una firma falsificada que redujo el valor de $10,000 a unos pocos cientos de dólares. Los espectadores estaban pegados a la pantalla. Habló con confianza, verificando detalles en silencio mientras las cámaras rodaban. Al final del episodio, no era solo otra experta invitada. Era la dama de los libros y se robó el espectáculo. Los ratings subieron un 15%. A partir de ese momento, si la casa de empeño conseguía algo hecho de papel, libros, cartas, documentos históricos, Rebecca era a quien llamaban. Entre 2011 y 2020, apareció en alrededor de 30 episodios, siendo su etapa más activa en los primeros 4 años. En ese tiempo, evaluó de todo, desde una réplica de $2,000 de una carta de Colón de 1893 hasta una proclama original de la Declaración de Independencia por valor de $15,000. En 2013, sorprendió a todos al autenticar lo que resultó ser notas vinculadas a Edgar Allan Poe, escondidas dentro de un manuscrito que se creía que no valía nada. Incluso manejó documentos del comercio de esclavos del siglo XIX y explicó cómo poner un valor a algo tan profundamente ligado al dolor y la historia. Para 2014 estaba haciendo casi 3/4 de las tasaciones relacionadas con el papel del programa. Algunas de sus llamadas fueron difíciles. Una vez desacreditó un falso folio de Shakespeare que alguien creía que valía $10,000. No lo era. Lo que la hizo destacar no fue solo lo que sabía, fue cómo lo entregó. Rebecca nunca levantó la voz. Nunca pareció desconcertada. Podría soltar una bomba como revelar que un libro de $50,000 era parte de una red de falsificación del siglo XIX. Y aún así sonar como si estuviera explicando con calma qué hay para el almuerzo. Eso se convirtió en su sello. Mientras que otros expertos hacían un espectáculo de su entusiasmo, ella mantenía todo estable y claro. En 2012, Chumley casi pierde su trabajo por un libro que compró sin revisar nada. Pagó $500 por una copia firmada de la autobiografía de Charles Lindbergh de 1927, We. Luego lo llamamos Mark Lindbergh por error. Todos en la tienda pensaron que era falso. Rick incluso dijo que si la firma no se confirmaba, el próximo día libre de Chumley sería permanente. Rebecca Romney intervino de nuevo. Sacó una copia verificada y comparó la firma, señalando cómo Lindbergh había cambiado su estilo de autógrafo a medida que se hacía más famoso. Resultó ser real. Ella lo valoró en $1,502, el triple del precio que Chumley había pagado. No solo fue una ganancia sólida, sino que también salvó a Chumley de ser despedido. Una pequeña firma convirtió un casi desastre en una de sus raras victorias. Otra vez, alguien entró con lo que parecían bonos de la Guerra de la Independencia, afirmando que valían una fortuna. Pero cuando Rebecca miró más de cerca, la verdad era mucho más extraña. Estos no eran revolucionarios, eran confederados, y no solo eran raros,
estaban desaparecidos. Estos documentos habían desaparecido después de que terminara la Guerra Civil en 1865. Estaban vinculados a activos sureños robados que fueron cargados en el USS Republic, un barco que se hundió en un huracán ese mismo año. El naufragio fue descubierto en 2003, y para 2000, algunos de sus contenidos corroídos habían sido recuperados. Estos bonos eran parte de esa historia. Potencialmente valían $50,000, pero también venían con equipaje legal. Vender artículos robados podría llevar a la tienda a los tribunales. La policía se involucró. La cuidadosa investigación de Rebecca evitó que la tienda comprara algo que podría haberse convertido en una demanda, demostrando que a veces la historia viene con consecuencias. Luego, hubo una vez en que alguien pensó que se había sacado la lotería con un primer folio de Shakespeare de 1623. Las copias reales de ese libro se han vendido por millones. Uno incluso alcanzó los 9,98 millones en 2020. La copia del vendedor se veía impresionante, pero cuando Rebecca la examinó, las fallas comenzaron a aparecer. El papel no envejeció bien. La tinta se veía demasiado limpia, y le faltaban pequeñas fallas que los libros reales de 400 años siempre tienen. Ella creía que era una falsificación, posiblemente inspirada en el llamado folio falso de 1619, una colección engañosa hecha por William Jaggard y Thomas Pavier. Incluso esos son valiosos, pero este no se acercaba. Si Rick lo hubiera comprado, la tienda podría haber perdido miles. Sus agudos ojos lo salvaron de cometer uno de los errores más costosos en la historia de Pawn Stars. Pero a veces los artículos eran tan reales como vienen, y igual de poderosos. Eso es lo que sucedió cuando alguien trajo una primera edición de El origen de las especies de Charles Darwin. El libro salió el 24 de noviembre de 1859 y se agotó en su primer día. Solo se imprimieron 250 copias. Rebecca echó un vistazo a la encuadernación de tela verde, los diagramas y los anuncios fechados en junio de 1859, y supo que era auténtico. Ella lo valoró en $75,000. El impacto del libro de Darwin no podía ser exagerado. Reformó la ciencia y la religión para siempre. Incluso Copérnico y Newton no habían causado tal conmoción. Algunas copias, especialmente aquellas con las notas personales de Darwin, se han vendido por más de $500,000. Las ediciones posteriores no son tan valiosas. Por ejemplo, la segunda edición de 1862, donde Darwin eliminó su extraña historia del oso ballena, solo vale alrededor de $9,500. Pero esa primera impresión cambió todo. Y esta sentada en la tienda era el tipo de hallazgo con el que la mayoría de los coleccionistas sueñan. Entre 2011 y 2015, se convirtió en una de las favoritas de los fans, especialmente después de que evaluó una primera edición de Frankenstein en un episodio que encendió los foros en Vitia. Ese libro valía $20,000. Y también lo fue la reacción que desencadenó. La gente empezó a llamarla la susurradora de libros, y rápidamente ganó decenas de miles de seguidores. Los espectadores rogaron a los productores que le dieran más tiempo en pantalla. Algunos incluso pidieron un spin-off. Pero no todo era perfecto detrás de las cámaras. En 2014 se emitió un episodio de Pawn Stars, que silenciosamente desencadenaría uno de los rumores más extraños e inquietantes del programa. Un hombre entró en la casa de empeño Gold and Silver, afirmando tener una edición rara de 1841 del Libro de Mormón. Rebecca Romney, la experta en libros raros del programa, lo examinó cuidadosamente y estimó su valor en $40,000, pero el vendedor quería $100,000. Después de algunas idas y venidas, Rick Harrison logró comprarlo por solo $24,000. En la superficie, parecía otro buen trato para la tienda. Pero entonces las cosas comenzaron a desmoronarse. Se difundieron rumores de que el libro fue robado de la biblioteca Marriott de la Universidad de Utah. No mucho después de que se emitiera el episodio, supuestamente intervinieron agentes federales.
El FBI, según estos rumores, confiscó el libro y dejó la casa de empeño sin nada. Nunca hubo una declaración oficial y no se hicieron públicos cargos, pero la historia ganó impulso a través de hilos de Reddit y videos de YouTube. A fines de 2014, alrededor del momento en que supuestamente el FBI se involucró, se decía que Rebecca Romney había sido interrogada por agentes federales. Según esos rumores, los agentes querían saber cómo los libros históricos robados podían llegar a la televisión nacional sin levantar alarmas. Este no fue un caso aislado. En 2015, el FBI ya había devuelto libros robados a la Biblioteca Nacional de Suecia. A principios de 2005 y 2006, habían arrestado a Forbes Smiley, quien había robado mapas raros por valor de millones de dólares. Romney nunca fue acusada de irregularidades, pero algunos creen que el interrogatorio la afectó profundamente. Se había hecho conocida por tasar con confianza libros por valor de miles. Ahora su juicio estaba bajo una sombra. Luego llegó el 10 de enero de 2015. Rebecca Romney apareció en lo que sería su último episodio de Pawn Stars, donde tasó un libro de piratas de 1634. Dijo que valía $1,000, pero Rick, como siempre, regateó el precio hasta $400. Así como así, se fue. Después de 4 años en el programa y 19 episodios, no hubo despedida. The History Channel no explicó su ausencia. Los foros explotaron con preguntas. ¿La habían despedido? Estaba relacionado con el escándalo. Algunos incluso creían que se había ido después de una tragedia personal. Otros señalaron las crecientes críticas al programa, las acusaciones de tasaciones falsas, tratos escenificados y conflictos detrás de las cámaras. Pero los fans notaron algo extraño. A pesar de que desapareció del programa, Rebecca Romney nunca eliminó Pawn Stars de su LinkedIn. Hasta el día de hoy, todavía se enumera a sí misma como su experta en libros raros desde 2011 hasta el presente. Algunos creen que es solo marketing. Otros piensan que podría ser parte de un acuerdo de confidencialidad. De cualquier manera, la mantiene vinculada a un programa en el que no ha aparecido regularmente en años. En 2016 se mudó a Filadelfia. Oficialmente fue por un ascenso. Dejó atrás la Galería de Las Vegas y se convirtió en directora senior de Bowman Rare Books, manejando adquisiciones de bibliotecas y catálogos. Más tarde trabajó en Brooklyn y finalmente se estableció en Washington, D.C., donde cofundó una nueva empresa de libros raros. Entonces, sí, hubo una explicación perfectamente razonable para su partida, pero el momento aún levantó cejas. ¿Por qué la mudanza se produjo solo meses después del escándalo del Libro de Mormón? ¿Fue realmente solo crecimiento profesional o estaba pasando algo más a puerta cerrada? Para 2022, los fans la vieron brevemente de nuevo. En un episodio especial de Pawn Stars Do America, se reincorporó al equipo en Washington, D.C., y tasó otro libro de piratas. Su química con el equipo no había cambiado. Ella se burló de Chumley, bromeó con Corey, pero solo hizo que su larga desaparición fuera más confusa. En 2016, Rebecca Romney se casó con un hombre que compartía su amor por los libros, J.P. Romney, un autor e investigador histórico. Lo que hizo que la historia fuera aún más inusual fue que J.P. tenía lazos familiares con uno de los nombres más importantes de la política estadounidense. Era pariente lejano de Mitt Romney, el hombre que se postuló para presidente en 2012, y obtuvo casi la mitad de los votos de la nación. A través de este matrimonio, Rebecca se encontró vagamente conectada a una dinastía que incluía al ex gobernador de Michigan, George Romney, quien ocupó el cargo de 1963 a 1969. Pero a pesar de todos estos vínculos, nunca conoció a Mitt Romney. La conexión era real, pero distante, más nombre que relación. En ese momento, su fama de Pawn Stars aún era reciente. Había estado en el programa de 2011 a 2015, incluso una vez tasando un raro mapa de 1507 por valor de $1 millón. Pero para 2023 el matrimonio había terminado.
JP era ahora su ex marido, y los fans comenzaron a especular si la política alguna vez había jugado un papel en su viaje. Rebecca, sin embargo, insistió en que su camino en el mundo de los libros raros era completamente suyo. El año después de su matrimonio, ella y JP coescribieron un libro que tomó a todos por sorpresa. Printer's Error, Irreverent Stories from Book History, se publicó el 14 de marzo de 2017. No era solo una lectura ligera de 368 páginas. El libro descubrió momentos extraños y olvidados de la historia de la impresión. Historias sobre copias falsificadas del trabajo de Galileo, la guerra de Charles Dickens por los derechos de autor en la década de 1840, e incluso el misterio detrás de la Biblia de Gutenberg, impresa en 1455, que nunca mencionó a Gutenberg por su nombre. Solo existen 48 copias de esa Biblia, cada una valorada en decenas de millones. El libro mezcló la experiencia real de Rebecca con la narración de JP, y funcionó. Los críticos lo elogiaron, las ventas fueron fuertes y le dio algo que pocas estrellas de reality TV logran: una voz respetada más allá de la pantalla. Ese mismo año, Rebecca todavía era recordada por su tasación de 2013 en Pawn Stars de un folio de Shakespeare de $100,000, y JP acababa de publicar su propia novela, The Monster on the Road is Me. Juntos, el proyecto marcó un punto culminante creativo, pero también se convirtió en una de sus últimas colaboraciones públicas. A pesar de la curiosidad pública en torno a su matrimonio y sus efectos políticos, Rebecca ha trazado una línea firme. Casi nunca habla del nombre de Romney. En una entrevista de 2023, dijo claramente que nunca conoció a Mitt. La distancia, tanto personal como profesional, no podría ser más clara. Tiene 2 hijos, pero no hay nombres ni edades públicos. Y aunque mantiene el nombre de Romney profesionalmente, los fans han notado lo poco que está dispuesta a decir. En un QI de fans, ignoró las preguntas sobre la fama y las relaciones. La única vez que su vida personal se centró fue durante el lanzamiento de Printer's Error, e incluso entonces se trataba del trabajo, no del matrimonio. Ella pasó a editar una antología de ciencia ficción llamada Projections en 2012 y se aseguró de que la atención se centrara en las historias, no en ella. Algunos creen que el silencio es una forma de evitar el bagaje político, especialmente en un mundo donde los libros raros pueden ponerla en contacto con coleccionistas de todos los ámbitos de la vida. Rebecca Romney no solo dejó la televisión de realidad, la dejó con un plan. En 2019, después de años en Pawn Stars, cofundó una firma de libros raros llamada Type Punch Matrix en Silver Spring, Maryland. Esto no era solo una linda tienda de antigüedades escondida en una esquina, era una declaración. Junto con su socio Brian Cassidy, construyó un negocio que rompió todos los moldes en el mundo de la antigüedad. Su inventario no solo era caro, era audaz. Folios de Shakespeare, hojas de la Biblia de Gutenberg y títulos que no solo eran raros, sino radicales. En un año, estaban vendiendo a clientes de élite, moviendo piezas por valor de cientos de miles, incluso millones. Y en un campo dirigido principalmente por hombres mayores, Rebecca destacó afilada, vocal y sin miedo a desafiar las reglas. Pero su rebelión comenzó antes de eso. En 2017, ella y Heather O'Donnell crearon el premio de colección de libros Honey and Wax. $1,000,000 cada año para mujeres menores de 30 años que habían reunido las colecciones de libros más originales y sorprendentes. No les importaba cuánto costaran los libros, les importaba cuánto significaban. Una artista del tatuaje ganó en 2023 con obras botánicas híbridas. Una analista de seguridad nacional ganó en 2024 con un conjunto temático militar. Rebecca había notado algo inquietante. Las mujeres eran apasionadas por coleccionar, pero dudaban en llamarse coleccionistas. Este premio cambió eso. Con el respaldo de Biblio y Christie's, les dio visibilidad, confianza
y un lugar real en el mundo de los libros raros. Para 2025 había honrado a 9 mujeres e inspirado a muchas más. Ese mismo año, algo más cambió. Rebecca lanzó Jane Austen's Bookshelf el 18 de febrero de 2025. No era solo un libro, era una estantería literaria de bombas. Destrozó lo que ella llamó el gran olvido. La forma en que las escritoras que dieron forma al mundo de Austen fueron borradas de la historia. Frances Burney, Anne Radcliffe, Charlotte Smith. Estas mujeres fueron en su día nombres de gran éxito de ventas con tiradas de miles de ejemplares. Ahora, la mayor parte de su obra está descatalogada. Rebecca profundizó, revelando que solo entre el 10 y el 15% de las novelas del siglo XVIII, escritas por mujeres, sobreviven hoy en día, en comparación con el 40% de las escritas por hombres. No se limitó a nombrar el problema. Mostró las pruebas libro por libro, número por número, y los lectores escucharon. El New York Times lo calificó de agudo e intrépido. El Washington Post dijo que era emocionante. The Guardian lo calificó de instintivo y eléctrico. En pocas semanas, vendió más de 20,000 ejemplares. ¿Y lo que más impactó a la gente? Rebecca admitió que no había oído hablar de la mayoría de las mujeres sobre las que estaba escribiendo. Ni durante su carrera, ni siquiera durante su época como librera de libros raros. Había leído The Men, Richardson, Fielding, pero nunca había leído a Charlotte Lennox o Maria Edward, aunque Austen sí lo había hecho. Esa constatación la golpeó con fuerza. Toda su educación había borrado silenciosamente estas voces, y si alguien como ella no lo había visto, ¿cuántos otros se lo habrían perdido también? Así que empezó a coleccionar. En 2015 comenzó a buscar ediciones originales de las mujeres que dieron forma a Austen: Evaina de Frances Burney, de 1778, The Mysteries of Udulfo de Radcliffe, de 1794. Lynn de Charlotte Smith, de 1788. No eran fáciles de encontrar. Muchos se perdieron o se descartaron como sentimentales o frívolos, porque fueron escritos por mujeres. Voló a subastas, buscó en fincas y una vez luchó contra postores por una copia de 1759 de The Female Quixote de Charlotte Lennox. Para 2025 su colección había crecido a más de 50 libros raros, cada uno una resurrección. No se limitó a coleccionar. Utilizó esos libros como prueba. Rastreó cuántos se imprimieron, cuántos sobrevivieron, cómo los trataron los críticos. Descubrió que los libros de mujeres tenían muchas menos probabilidades de ser guardados, reimpresos o enseñados en las escuelas. Aunque Radcliffe ayudó a inspirar a Poe, Shelley y toda la tradición gótica, su obra quedó fuera del canon. Frances Burney vendió 3,000 ejemplares en el siglo XVIII, pero desapareció en 1850. Y la poesía de Charlotte Smith ayudó a dar forma a la carrera de Whoopi Wordsworth. Sin embargo, se desvaneció en un silencio casi absoluto. Rebecca utilizó estos patrones para demostrar que el sexismo no solo estaba en las críticas, estaba arraigado en la supervivencia de la propia literatura. La historia de Rebecca Romney no comienza en una biblioteca antigua. Comienza bajo las luces de neón de una casa de empeño de Las Vegas, donde apareció por primera vez como experta en libros raros en la televisión. Pero de alguna manera ese improbable comienzo la llevó a las salas más exclusivas de la bibliofilia estadounidense. Una de ellas es el Grolier Club de Nueva York. Fundado en 1884, es la sociedad de coleccionistas de libros más antigua y de élite del país. Solo 825 personas en todo el mundo pueden considerarse miembros. Y sin embargo, en mayo de 2025, Rebecca estará allí impartiendo una conferencia titulada Jane Austen's Bookshelf, Collecting as Investigation. Esa charla comenzó con un solo momento en 2023 cuando se topó con una edición victoriana de Evaina de Frances Burney. Ese libro lo cambió todo.
La llevó por un camino de descubrimiento de las mujeres que una vez inspiraron a Austen, pero que fueron en su mayoría borradas del canon. No solo está contando la historia literaria, sino que la está reescribiendo activamente. Desde 2015, también ha sido un pilar de los seminarios de libros anticuarios. Cada año, más de un centenar de aspirantes a libreros de libros raros se reúnen para aprender de ella. Les cuenta las verdades que la mayoría nunca oye, que el mundo de los libros raros no siempre es puro. Habla abiertamente de las falsificaciones de Thomas J. Weiss de la década de 1930, un escándalo que involucró a más de 50 primeras ediciones falsas que engañaron a los expertos durante décadas. Demuestra cómo coleccionar no se trata solo de poseer, se trata de descubrir. Sus lecciones van más allá del valor de mercado. Revelan las huellas dactilares ocultas de autores olvidados por la historia. Una de esas autoras fue Verney, cuya novela de 1778 vendió 500 ejemplares en su primera tirada y ayudó a sentar las bases de Orgullo y Prejuicio. El trabajo de Rebecca es la razón por la que la gente está empezando a reconocer eso. También está cambiando la forma en que se autentifican los libros raros. En 2019 cofundó Type Punch Matrix, pero no era solo otra firma de libros. Para 2023 estaba utilizando la IA y la cadena de bloques para autentificar Providence con un caso de prueba que involucraba un manuscrito de Sylvia Plath de $50,000. El software podía rastrear la propiedad hasta 1956. Este salto no fue accidental. Creció a partir de los fraudes expuestos en su libro de 2017, Printer's Error, que profundizó en la historia de los libros falsificados, como las Biblias de Gutenberg falsas de la década de 1840. Para 2022, estaba trabajando con empresas de tecnología para construir herramientas con las que la mayoría de los coleccionistas solo podían soñar. Estos incluían escáneres espectrales de tinta que pueden detectar falsificaciones con un 90% de precisión, cosas que incluso el ojo humano pasaría por alto. En 2024, una de estas herramientas descubrió una carta falsificada de Colón de 1493. Y no mantuvo estas herramientas bajo llave. Las llevó a sus seminarios. Más de 200 distribuidores aprendieron a usarlas solo en el último año. Las técnicas que antes se limitaban al Smithsonian estaban repentinamente en manos de todos. Incluso empezó a trabajar en simulaciones de realidad virtual que permiten a la gente manejar libros raros digitalmente sin siquiera tocar los reales. No es solo preservación, es transformación. Pero su ambición no se detuvo ahí. Para 2025 está expandiendo Type Punch Matrix a la consultoría de museos. De una humilde empresa emergente de $100,000 en 2019, la compañía ahora ha tasado más de 1,000 artículos raros por valor de más de 10 millones. Uno de ellos fue un manuscrito del siglo XVI, que se mostró en la Feria del Libro de Boston en 2023. Otra fue una venta ultra rápida en 2022, cuando ayudó a la Biblioteca Lilly a adquirir 2,000 novelas románticas por $250,000 en solo 16 horas. Un récord en el campo. Estas no son solo victorias empresariales, son declaraciones. Su consultoría ahora se centra en llevar voces pasadas por alto a las colecciones institucionales. En 2024 ayudó a comisariar una exposición que destacaba a los escritores negros del siglo XVIII. Su equipo en Silver Spring, Maryland, ahora incluye a 10 personas. Si su modelo de consultoría tiene éxito, podría generar $2 millones al año solo a través de asociaciones con museos.